Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Estamos batiendo récord de inicio, ¿sí? Lo cual es lindo, es bueno. Y bueno, nos vamos a poner a trabajar, ¿sí? El tema que nos compete hoy, en nuestro ciclo de Pymes en Cuarentena, Experiencias para el Futuro, el tema que nos invita a debate, a compartir, es Pymes aprendiendo a comunicarse con su gente. Cosa que muchas veces los empresarios y las empresarias dejamos un poquito de lado por la vorágine del día a día, y bueno, hoy le estamos pidiendo a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, que se pongan nuestra camiseta, que se tatúen el logo de la empresa, y nunca nos preocupamos siquiera por saber el día del cumpleaños. En muchos de los casos, no digo que sea el de ustedes, ¿no? Pero a muchos nos ha pasado eso. Pero bueno, siempre hay una oportunidad para aprender, ¿verdad? Avancemos un poquito con esto. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Muy bien. Esta es la agenda del día de trabajo. Quienes ya han estado en otras ocasiones ya un poco la conocen. Arrancamos con una parte técnica, que es haciendo tiempo, mientras esperamos que se conecten el resto de las personas. Les presento quiénes somos los anfitriones, quiénes nos ayudan a organizar esto. Les presento también a los panelistas con los que vamos a trabajar. Y bueno, y nos ponemos a trabajar directamente, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es una actividad participativa, donde esto nos sirve a todos si ustedes se animan a compartir sus situaciones, si ustedes se animan a plantear sus dudas a los expertos que generosamente nos acompañan hoy a la tarde, ¿sí? A ver quién se anima. 3, 4, 5 personas. ¿Qué cosa no extrañas durante la cuarentena? Yo, por ejemplo, no extraño manejar el auto. Así probamos micrófonos y cámaras. ¿Quién abre el micrófono y se anima a decirnos qué cosa no extraña de... A ver, Poti. Ya que estás en mute. No extraño es el tránsito, definitivamente. Acuerdo. Lo dice el transportista. El transportista, justo el transportista, claro. ¿Quién más? Iba a decir algo parecido, no extraño el tiempo que se pierde yendo al laburo todos los días. Bien, totalmente de acuerdo. ¿Quién más? ¿Alguna cosa diferente? Yo llevar y traer en los horarios escolares, actividades de mis hijos, no extraño para nada hacer transporte de tipo Uber, no lo extraño en lo más mínimo. Sí, totalmente. O los cumpleaños de 15 a la madrugada. Sí. Uno más. Ni me digas. Tengo una de esas. A ver, Laura. Sí, coincido también con el tema del tránsito. Bueno, yo vivo en Martínez, a pesar de que Buenos Aires es muy linda, pero detesto las 2 veces por semana que tengo que ir por temas laborales. Eso no lo extraño en absoluto. Bien, muy bien. Ok, ahí ya somos un montón, así que podemos ir avanzando. Señor Guillermo Contreras, ¿estás por ahí, mi querido amigo? Por aquí estamos, Eva. ¿Se escucha bien? Sí, ya está el micrófono abierto. Fuerte. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Presentate, Guille, vos que eres uno de los facilitadores de hoy de la tarde. Bueno, yo soy Guillermo Contreras y nada, con mi consultora, con Tribeca, nos dedicamos a colaborar con las empresas en toda la construcción de su negocio, de su estrategia, ¿sí? También tenemos herramientas que son muy simples, muy efectivas, y tratamos de amalgamar todas esas competencias duras que tanto conocemos con las blandas que nos sirven para rentabilizar nuestras empresas, que hoy están difícil de lograrlo, ¿no? En esta situación. Bueno, eso es un poquito quién soy y lo que hago. Muy bien. Gracias, Guille, por estar acompañando codo a codo acá. Guillermo se viene fumando varios estrés, gracias a ayudarme a mí y al equipo con todo esto. Me presento yo, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Esteves Ulrich, además de papá, marido y amigo. Soy socio fundador de Red de Negocios, que es un espacio en el cual somos una empresa en la cual nos dedicamos a generar espacios de conversación entre personas del mundo de los negocios. Estamos convencidos de que la evolución en todos sentidos se da conversando, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo, generar espacios de conversación y gestionarlos para
generar, bueno, es eso, ¿sí? Por otro lado, me toca soy entrenador de Business Coach Field Training, que es un centro de entrenamiento de experiencia de campo para nuevos coaches y nuevos consultores, que también nos tienen muy entretenidos hoy en día, así que estamos, bueno, eso soy. Estas son las empresas que colaboran con este evento que estamos haciendo hoy, ¿sí? Gracias a todos, nos prestan una cosita a la otra, por eso logramos hacer algo de tan linda calidad, de tan ameno, y sin que tenga costo, para tratar de estar codo a codo con las pymes, que tan difícil la estamos pasando. Esta es una actividad gratuita, ¿sí? Lo que les pedimos, si alguien puede o tiene la posibilidad, es de hacer una donación a La Barca. La Barca es una ONG de Buenos Aires, que dan apoyo escolar a chicos chicos de secundaria principalmente, un platito de comida. Hacen un laburo muy lindo, muy bueno, y hoy más que nunca la brecha digital en la educación entre los chicos pudientes y los no pudientes es cada vez más grande, y Mariana y todo el equipo de la ONG de La Barca no se rinden y siguen adelante, así que 50 pesos, 100 pesos, 5 millones de pesos, lo que ustedes puedan, será muy, muy bienvenido, sin ningún tipo de compromiso. Yo durante el encuentro voy a ir poniendo la placa esta, ¿sí? O si a alguien se le ocurre alguna manera de colaborar con ellos, necesitan computadoras, lo que fuera, nos avisan a Guille o a mí, y bueno, ahí estamos. Señor Willy, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien. sí. Esta es una parte nueva. Willy nos está ayudando en el equipo técnico, analizando estadísticas y los datos, y nos va a contar qué perfiles tenemos las personas que estamos acá esta tarde, ¿sí? Así podemos alinearnos, tanto los panelistas como el resto, alinearnos al perfil de ustedes, ¿sí? Willy, todo suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un poco también para relajarnos y entender que todos hablamos el mismo idioma, que pertenecemos al ecosistema emprendedor que en este país se hace complejo, en Latinoamérica se hace complejo. Bueno, la primera placa les muestra más o menos los que estamos, los que nos inscribimos, cómo estamos distribuidos. Hay un 30% de independientes, un 37% de personas que están en un negocio de hasta 10 empleados, un 18% de hasta 50 empleados, y de más de 50 empleados participan un 15% de los emprendedores. La que sigue. La placa anterior es muy parecida a lo que sería lo normal o lo esperable del empresariado argentino, ¿no? En esta placa hablamos de los temas que nos motivaron a anotarnos. Como verán, los temas que nos motivaron está la incertidumbre, está la capacidad de adaptación que estamos tratando de buscar, reestructurar, armar, buscar información, muy importante. Y como verán, ahí entre los temas está COVID-19, que en la cronología, incluso en las encuestas que se vienen haciendo de distintas consultoras, viene bajando, es decir, ya es un tema que nos empieza a pasar de la preocupación a la ocupación. La que sigue. Esto es respecto de los sectores económicos que estamos representados. En los que estamos participando, la verdad que somos de todo el espectro, de todo el espectro del empresariado, ¿no? De hecho, estamos representados desde lo productivo, lo extractivo. Hay un porcentaje interesante del sector industrial, no menor. La logística, que en este momento está siendo uno de los motores de cambio de la economía por lo que nos está pasando, un sector clave. Los comerciantes, de la parte de comercialización de todos los niveles, yo vi inscriptos desde comercializadores grandes o mayoristas hasta los minoristas. El sector profesional, que sería el sector que yo considero que hoy no está durmiendo, porque todo el tiempo están cambiando las resoluciones técnicas,
la normativa. En la charla del miércoles pasado contaban las ART cómo han ido cambiando semana a semana con distintas resoluciones hasta llegar a la 38, que es la última. Ni hablar de la gente de recursos humanos, ¿no? La parte del sector público también se han anotado bastante, sobre todo las áreas que están relacionadas con el control y la apertura de las actividades comerciales. Y por último, bueno, el turismo. El turismo que claramente está en un proceso de reestructuración, ¿no? Ya que sigue, por favor. Ahí vamos. Por último, está la placa de la distribución geográfica, en donde provincia de Buenos Aires y Capital Federal están representados con un 39 y un 35%. La verdad que ahí el trabajo que hacen tanto Sebastián como Guillermo y todo el equipo es importante. Después está representado el área centro, que sería Córdoba y Santa Fe, que hay varios inscritos. La región de Cuyo, esta semana se anotaron un pequeño grupo de personas. Está Patagonia, hay mucha gente del Alto Valle, hay gente de Puerto Madryn, inscriptos, de Bariloche. Hay una buena distribución. Y después incluso tenemos una buena cantidad de inscriptos desde el exterior. Se nota la presencia de gente, hay gente de Perú, hay gente de Miami, inscriptos de Madrid, y los que más inscriptos están es gente de Uruguay, nuestros hermanos uruguayos. Muy bien, Willy. Sebastián, yo quería mencionar Red de Negocios y Tribeca. Estamos conversando con Karina, que creo que está por ahí, con Karina de Uruguay, de Estudio 12, con lo cual estamos estudiando, por supuesto, ampliar estos encuentros para hacer conjuntamente con las pymes uruguayas, ¿sí? Por eso también ella ha estado convocando y nos ha estado ayudando a difundir un poquito, y estamos compartiendo esto con nuestros queridos hermanos. Bien, muchas gracias. Un dato que pasaba Willy hoy temprano, y con esto ya nos ponemos a trabajar, es que la mayoría de las personas que están participando desde que arrancó la cuarentena, que estamos con este ciclo de conferencias, la mayor cantidad de personas vienen porque un amigo los invita. Y eso nos despertó ¿No, Willy? Sí, totalmente. Eso nos despertó una reflexión muy gratificante, que es que claro, cuando yo encuentro algo de valor, algo que realmente considero bueno, lo comparto, ¿sí? Así que bueno, eso está lindo, porque justamente lo que buscamos es crear sentido de comunidad. Bueno, gracias Willy por todo el aporte, y avanzamos. Para que esta dinámica de hoy a la tarde nos sirva, ¿sí?, a todos, tenemos que ser muy claros, muy concretos, ir directamente al punto, como digo yo a veces, al estilo Caladril, directo al grano, ¿sí? Y evitar rodeos y repeticiones. Si alguien ya dijo una cosa, ya está claro, yo puedo decir, bien, acuerdo con Ximena, y le sumo a eso tal cosa. No hace falta repetirlo. ¿Por qué? Tenemos poquito tiempo, tenemos unos panelistas de la rehostia, dirían los chicos, hijos míos, los gamers, que me miran todo el día los gallegos. Hay que aprovecharnos, ¿sí? Esto es un tip y un consejo tanto para los participantes que van a plantear sus inquietudes, sus situaciones, como para nuestros panelistas, que también son personas que están muy acostumbradas a hablar un montón, ¿sí? Así que bueno, con eso estamos. Y que nos viene, empezamos. Gonzalo Otalora. Le pedimos a Gonzalo la semana pasada que nos dé 3 minutos de su sabiduría en cuanto a comunicación. Suyo, hermano. Qué difícil, ¿no? Bueno, se escucha por lo menos, ¿no? Perfecto. Bien, me pone en un lugar de saber que me incomoda un cacho. Bueno, tenemos 3 minutos, breve. Bueno, hace más de 3 años que me dedico a contar historias de empresarios pymes como ustedes, y ahora me dedico a asesorar y ayudar a las empresas en esta transformación desde la comunicación, y en los últimos 60 días contando historias urgentes de cómo se transforman las pymes. Y en ese sentido, y
ya que hablamos de comunicación y comunicación interna, yo quiero traerles un desafío. Y un desafío de empezar a comunicar por el principio. Y en vez de hablar de recursos humanos, empezar a hablar de recursos emocionales. Uno de mis maestros, que es Mauricio Cartún, es un dramaturgo, él hablaba del teatro como un cuerpo emocionado que atraviesa un escenario y es atravesado por un haz de luz. Y yo creo que hoy estamos todos arriba de un escenario, atravesando una obra de ficción, porque ninguno de nosotros nos creemos que esto es real, que está pasando. Una obra que ninguno sabe cuál es el final, pero nos tiene completamente movilizados y emocionados. Por tanto, la comunicación, la que hagamos y lo que no hagamos, porque todo lo que decimos y dejamos de hacer es comunicación para nuestros equipos, puede transformarse en una daga que nos atraviesa para bien y para mal. Cualquier cosa que nosotros comuniquemos hoy va a transformar al individuo, porque estamos muy sensibles. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro. Y en vez de hablar al humano, que yo cuando digo recursos humanos, humano, ¿qué es el animal? No sé, ahora, un ser emocional, yo lo considero una persona que está atravesando un momento dramático como todos, y cómo desde la comunicación nosotros lo podemos abrazar y entender, en vez de hacer comunicaciones grupales y hacer más una comunicación uno a uno. Y lo digo yo, que muchas veces a mis equipos de trabajo, sobre todo cuando dirigía productoras, mandaba mails en cadena y me olvidaba a veces de la personalización. Y cuando me olvidaba de la personalización, entendía que ese mensaje grupal era entendido de una manera diferente por las personas que estaban atravesando situaciones diferentes. ¿Sí? Y también pensar que las personas que están trabajando con nosotros no tienen que compartir nuestro propósito. Muchas de ellas, lo más probable es que no lo compartan. Después nos preguntaremos si tiene o no que estar en nuestro equipo, eso es otro tema hoy. Pero tal vez tienen otras preocupaciones, muchos más alarmantes. Tal vez le preocupa solo mantener el trabajo, o tal vez le preocupa más su madre, que está en un momento de situación crítica y puede morir. Es decir, no sabemos lo que está pasando. Por lo tanto, como comunicador, hoy, si yo tuviera que manejar un equipo de 30, 20, 40, 50 empresas como manejan ustedes, trataría de trabajar el uno a uno y tener como un mapa de situación de cómo le hablamos, cómo le decimos y sobre todo tener mucho cuidado de lo que nos decimos. Y para terminar quiero contar una breve historia que me pasó a mí, que me atravesó, para bien y para mal. Yo tengo un hijo de 1 año y medio y tengo un hijo de 7 años. Uno va al jardín y otro va a la primaria. Me mandan 2 mails el mismo día con diferencia de 10 minutos. El primer mail me dice: hola familia, queremos decirle que la situación que estamos atravesando todos nos lleva a decirles 2 cosas. Primero, que no vamos a aumentar la cuota, pero tampoco va a haber descuento. Por lo tanto, estemos en contacto porque la situación, bla, bla, bla. Bueno, y por otro lado, a los 10 minutos me llega otro mensaje. Queridas familias, entendemos la situación, los acompañamos, queremos decirles que cualquier cosa que ustedes necesitan, nosotros estamos para acompañarlos. Hemos recibido muchos mensajes de padres preocupados que no pueden pagar la cuota. Vamos a analizar caso por caso, pero quédense tranquilos, que el colegio los va a acompañar. Teníamos un mensaje donde lo único que le importaba era... y decía el mensaje anterior, me olvidé. Como muchos padres no están pagando, no llegamos a pagar el sueldo a los docentes, por lo tanto no va a haber descuento. Entonces, fíjense cómo una comunicación era lo que le importaba al empresario y otra comunicación era pensado en la audiencia que somos nosotros los padres. Genio Gonzalo. En este caso es a que no cometan el error del jardín y piensen en la comunicación como el colegio, que la verdad que a nosotros nos emocionó y nos desagradó. Y cuando uno va a los chats, todos puteando al jardín, desarmado, puta, bla, bla, bla. Y en el colegio, che, qué buena onda, la verdad que se portaron, pa. Así que en mi tip express quiero trasladarle esto, y por favor, no hablemos más de recursos humanos, hablemos de recursos emocionales, y lo digo con esta pasión bien cerca de la cámara. Gonzalo Talora, te quiero, te banco, gracias hermano por estar siempre disponible para... Por favor. Me quedo un ratito, después me tengo que ir a mi vivo de del Instagram, así que si desaparezco no es porque no me interese, sino porque, bueno, me tengo que ir.
pero los escucho con mucha atención. Siempre Gracias a todos. bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo habrá estado el WhatsApp de las mamis del jardín esa tarde, no? Mariana, contanos, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿De dónde venís? ¿En qué podemos iluminar a esta gente que nos acompaña hoy? A ver, espera que no me permite subir tu micrófono. A ver. Ahí estoy. Ahí está. Sí, señora. ¿Quién es Mariana? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria. Bueno, soy licenciada en psicopedagogía, me especialicé en psicopedagogía laboral desde la consultora Principi, acá en Neuquén. Nos focalizamos en los procesos de selección de personal, gestión de recursos humanos o recursos y gestión de talentos, como está cambiando ahora el término para tranquilidad de Gonzalo. Y como le indica mi profesión y mi formación en cuanto a mis estudios, me interesa el aprendizaje en las personas y en las empresas. Claramente estamos atravesando una situación de aprendizaje que nos convoca a todos, obviamente, a redefinir, a plantearnos y plantarnos en un lugar distinto. Y bueno, y decirles que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida y que hoy aprender significa cambiar, apropiarse de la realidad, transformarnos y transformarla. Así que no pensemos que el aprendizaje es solo de los chicos, es nuestro, es de las empresas también cambian y aprenden, así que un poco esa es mi tarea y lo que intento transmitir y comunicar, ¿no? Aprender a comunicarnos hoy con nuestros colaboradores. Muy bien, muchas gracias Mariana por dedicarnos la tarde y todo tu conocimiento, ¿sí? Y acá les presento un siguiente amigo, Eduardo Zambrisi, el doctor, el abogado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Estaba desmuteando el micrófono. Contanos, ¿qué podés iluminarnos esta tarde vos? ¿Cuáles son tus saberes? Bueno, no sé si iluminarlos, espero que estemos todos iluminados para esto. A ver, soy abogado, soy socio fundador del estudio Zambrisi Asociados, que lleva mi apellido. Somos un estudio de 10 abogados, un estudio mediano, chico. Tenemos oficinas en Ciudad de Buenos Aires y en San Isidro, en zona norte, en la provincia de Buenos Aires. Y trabajamos en un 100%, digamos, en lo que es asesoramiento de empresas, grandes, chicas, medianas, algunas también internacionales. Principalmente nos dedicamos a temas, de lo que es asesoramiento, todo lo comprensivo de asesoramiento, que es temas societarios, temas contractuales, hoy en día temas laborales también, que cada vez más, y en esta situación principalmente, son los que más están requiriendo la atención de las empresas y en temas de conflictos, litigios, etc. Aparte, quiero decir, me apasionan estos temas de la comunicación. Creo que la comunicación con lo que llamamos colaboradores, que no son solo empleados, y lo vivimos también en nuestro estudio, son temas fundamentales y que de hace muchos años me sacan el sueño. Así que, bueno, de hecho colaboré durante varios años dando cursos y talleres en temas referidos a comunicación y a formación de equipos, liderazgo y mandos medios, etc. Así que es un tema que realmente, y hoy más que nunca, creo que tiene mucha significación y resignificación en esta etapa dura que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por estar y compartirnos, ¿sí? Y les presento a un viejo amigo, Carlos Poti Nielsen. ¿Estás por aquí? Acá estoy. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Quién es, ¿Cómo Carlos? andás? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este Zoom. Cuando me invitó Sebastián, le dije, mira, yo no soy experto en comunicación. Mis antecedentes son haber trabajado durante muchos años en una corporación que se llama Staples, que nació como un emprendimiento, pasó por el proceso de pyme y se transformó en una gran empresa.
y hace 2 años estoy a cargo de la gerencia general de una pyme de logística que se llama Fast Track, que es la realidad que me sirvió el aprendizaje de mi carrera profesional para entender los distintos estadios por los que pasa una empresa, y hoy desde una pyme, y la realidad es que en términos de lo que es comunicación, no es muy diferente lo que uno debería procurar en un mundo o en el otro. Lo que son diferentes son las necesidades, las circunstancias o la posibilidad de tener, como decía Gonzalo, un cara a cara en tu comunicación con la gente. Cuando vos manejás una pyme con 50 personas, 30 personas, que cuando trabajás en una corporación donde tener un cara a cara a veces se vuelve más difícil. Coincido ahí con lo que decía Gonzalo y puntualmente respecto de lo que es la importancia de comunicar y de tener la conciencia de lo que implica la no comunicación, que la no comunicación también es una comunicación, con lo cual en estos tiempos, sobre todo en donde permanentemente están surgiendo ahora, por supuesto, estamos en el contexto del tema de COVID, pero con la situación coyuntural económica, las pymes están permanentemente frente a situaciones que implican comunicar para poder dejar en claro a los miembros de tu equipo hacia dónde uno quiere que vaya la empresa, hacia dónde va la empresa, qué es lo que uno espera, o saber qué es lo que el equipo ve de hacia dónde está yendo la empresa, porque la realidad es que cuando uno no toma el lugar de la comunicación, en los equipos la comunicación surge de todas maneras, con lo cual como cabeza de equipos o como líderes de empresas, lo más conveniente o lo más recomendable es poder uno hacerse cargo de qué es lo que quiere que se esté comunicando y no dejar que la comunicación fluya aleatoriamente para donde el ánimo la lleve. Muy bien, Carlos. Nos has dado una cátedra. ¿Arrancamos? ¿Les parece? A ver, participantes. Por el Zoom pueden ir tirándonos consultas, planteando alguna situación por micrófono también. ¿Quién se anima a abrir el juego desde el micrófono y compartir alguna situación o que estén viviendo en sus empresas y que quieren que las conversemos? A ver. Abre el micrófono directamente, sin permiso, ¿sí? Guille, ¿vos mirás el chat? Sí, yo estoy mirando. Muy Aprovecho para aclarar, o sea, comunicación, como dio el puntapié Poti, el silencio es comunicación, como lo dijo nuestro amigo Santiago en una de las primeras charlas. Y lo que termina de matar la comunicación del silencio, después es una mala noticia sin anestesia. Creo que hoy estamos viviendo todos esos momentos en nuestras empresas, ya sea como jefes, ya sea como colaboradores, y es bueno compartir esas experiencias porque, como dijo Gonzalo, nos generan sentimientos, nos generan emociones. Un mismo caso, un mismo problema atravesado por 2 o 3 emociones diferentes, que van desde la preocupación hasta la bronca o la tristeza. Ese es un buen puntapié para todos los que quieran consultar o quieran exponer, ¿no? su experiencia directamente. Mira, yo si quieren, como punto de partida, les puedo contar, en este tiempo, en estos últimos 2 años, en la industria de la logística ha pasado por distintos procesos, como muchas otras industrias, pero en un proceso de reconversión, con momentos malos. Ahora estamos particularmente en un momento con alta incertidumbre, pero con un protagonismo grande en este contexto. Pero en todo este último año, 2 años, estos contextos nos han llevado particularmente a nosotros, como a tantas otras pymes, a tener situaciones de necesidad de hacer reducciones de personal y yendo más al corto plazo, la incertidumbre que te genera cuando, por ejemplo, hace
más de un mes, se decretó la pandemia. La gran mayoría de las pymes probablemente nos habremos visto ante una situación similar, que es no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, ni si eso implicaba que nuestra facturación iba a pasar a cero, y qué íbamos a poder hacer si la facturación pasaba a cero, que si se iba a tener que despedir personal, reducir salarios, digamos, ese nivel de incertidumbre, por supuesto, no desapareció, porque la realidad es que más allá de las regulaciones y un poco el contexto, va poniéndote un marco, pero la realidad es que lo que hemos decidido en su momento hacer fue abrir un poco en las reuniones, por supuesto inmediatamente convocar a reuniones con cada uno de los empleados de a grupos, como para poder tener un ida y vuelta, y abrir la comunicación contando un poco abiertamente el panorama, porque la realidad es que generalmente si uno comunica en general, digo yo, la comunicación que no es genuina y bien intencionada se termina notando o termina generando un riesgo en cuanto al efecto que termina siendo contraproducente. Con lo cual, nosotros por lo menos siempre creímos, y ante esas circunstancias que eran hasta incluso muy difíciles, de decir, miren, la cosa es esta, mañana estamos así, no sabemos cómo vamos a estar de acá a un mes, les iremos contando con el correr de las semanas cómo van a ir evolucionando las cosas y cuáles son las alternativas, y compartir esa situación con los miembros del equipo. Cuando eso uno lo comunica, y como decía Gonzalo, entendiendo, o por lo menos tratando de ponerse en los zapatos de quien va a estar escuchando esa comunicación, generalmente el compromiso que uno genera en los miembros del equipo para con las decisiones que se van tomando, o la dirección en la que uno va llevando a los equipos, suele ser más positiva. Gracias, Poti. A ver, alguien... Sebastián, el miedo, dice sí, Mauricio Abreu. Guille, espera, porque es una actividad para los participantes, ¿sí? Si no, no funciona, se nos quedan todos tímidos si al principio arrancamos todos hablando nosotros. Sorry. Alguien de los... No, decía, Mauricio Abreu hablaba del miedo, ¿no? Sí. Mauricio, si tenés ganas, podés abrir el micrófono. Y el miedo, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde la enfermedad, desde perder el trabajo? Hay otros que pueden tener ese mismo miedo. Hay mucho miedo hoy a perder su trabajo, ¿no? Y si alguien nos puede compartir su experiencia de estar arrepentido de no haber comunicado a sus equipos, ¿sí? Con eso rompemos el hielo. Delen, a ver, Mauricio, y alguien que nos cuente si está arrepentido de haber hecho silencio al principio. A ver. Están tímidos. Guille. Ahí hay una consulta. A ver, Mariana, dale. Hay una consulta que dice, me gustaría trabajar, ¿cuáles serían los 3 o 4 principales tips de cómo retomar el contacto con los empleados? Lo cotidiano era que los viera todos los días, me cuesta encontrarme con todos en este tiempo. Claro, el aislamiento y el teletrabajo que está surgiendo ahora imposibilita a veces la comunicación y la fluidez. A veces si teníamos de ver a nuestros colaboradores todo el tiempo, ahora surgen nuevas formas de comunicarnos. Tenemos que encontrar qué medios nos resultan a nosotros y qué medios podemos encontrar para comunicarnos con nuestros colaboradores de una manera lo más cercana posible, más allá del distanciamiento que estamos teniendo. No para todos va a funcionar de la misma manera y no va a ser lo mismo para aquellas industrias que siguieron trabajando desde el día 1 a aquellas industrias que empiezan a trabajar ahora a partir de la apertura paulatina que se está dando. Entonces las comunicaciones tienen que ir reforzándose y cambiando continuamente porque hay muchas novedades, comunicados, decretos, entonces la comunicación tiene que ser y intentar ser lo más fluida posible para que no perdamos en este distanciamiento la comunicación. Yo creo que las videollamadas y poder ver al otro en una comunicación
ayuda. Si tenemos que comunicar una reducción, por ejemplo, de horas, no es lo mismo recibir un mail que lo recibieron todos los colaboradores a que me llamen individualmente y me cuenten el porqué de la reducción de mi jornada o el porqué voy a sufrir, digamos, algún retoque en mi salario. Es muy importante que la comunicación no solo sea por escrito, sino que también podamos llegar por estos medios que tenemos ahora, que puede ser una llamada, y esto de, como decía Gonzalo al principio, cruzar y pensar que del otro lado hay personas y hay emociones. Ahí Fabián Estica, que forma parte de nuestra comunidad de empresas de sinergia empresarial, nos cuenta de que él se reencontró con un colaborador de su empresa hace unos días y le dio una remera nueva, con los logos, la gráfica, y que le dijo, usarla en tu casa también, porque perteneces. Es importante, Mariana, que nuestros colaboradores no pierdan ese sentido de pertenencia con nosotros. Sí, totalmente. Y además la comunicación no es solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Entregar una remera, preguntarle a nuestro colaborador si en su casa tiene el espacio suficiente para trabajar, si tiene una computadora a disposición. Me pasó con un cliente que había horarios en que uno de sus colaboradores no se conectaba o no estaba fluido en la respuesta de los mails. Y bueno, la conclusión fue que en esos horarios sus hijos utilizaban la única computadora que había en el domicilio. Entonces, bueno, pensar y comunicarnos con nuestros colaboradores cuáles son las necesidades ante este cambio y ante estas situaciones tan particulares que pasan en cada uno de los hogares, porque no nos olvidemos que antes nosotros podíamos ver a nuestro colaborador y ahora cada uno tiene una realidad diferente en su casa. Claro. A mí me pasó de estar en una reunión de un empresario pyme con sus colaboradores más cercanos y estaba ese sentimiento de preocupación. Yo escuché decir a un empresario, decir, mira, a uno de sus colaboradores, no podés despertarte a las 3 de la mañana preocupado por esto. Decía, dormí tranquilo, todo lo demás lo arreglamos. Y ese era un feeling muy interesante, ¿no? Y lo comparo con algunas cartas frías que reciben otros como medio de comunicación, ya sea por si quieren adoptar un retiro voluntario o ya sea para una reducción salarial. Y bueno, esa carta ya comunica más fríamente otras, y lo que se comunica de esa manera se tiene que tener un cuidado porque ya entran otras variables, hasta las legales. No sé, Eduardo, vos... cuando uno recibe una comunicación más amigable o cuando uno recibe una comunicación a través de una carta fría, ya entran otras variables dentro de la comunicación y vos con tu espíritu conciliador sé que a veces, bueno, sos un poco la balanza de todo eso, ¿no? Sí, es así. Lo cierto es que muchas veces la falta de comunicación o la mala comunicación es lo que, como siempre digo, deriva en mayor trabajo para mis colegas laboralistas, ¿no? Porque frente a la falta de comunicación, lo más común directamente es, bueno, evidentemente un problema hay en esta empresa, voy a ver un abogado. Y no es el, digamos, no es la idea. Creo que eso pasa generalmente por no estar poniendo la cara, y como decía Mariana recién, estar bien, digamos, enfocado y presente, y ahí acabo de ver también un chat que alguien preguntaba cómo es la mejor manera para comunicar, y creo que en este momento donde está faltando la posibilidad de reunirnos y tener una reunión presencial, si no estamos exceptuados y tenemos que hacerlo desde nuestras casas, poniendo la cara y haciendo una conferencia con imagen, es muy diferente hacerlo por teléfono y por supuesto mucho más hacerlo por mail simplemente o una carta. Y el otro punto que no quería dejar de decir también es, muchas veces se habla de comunicación y no es solo comunicación, lo primero antes de, no es solo hablar, digamos, comunicar primero y principalmente es escuchar, ¿no? Y creo que en este momento lo que nos exige a los que tenemos ciertas responsabilidades es poner el oído. Primero preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Contame, yo te escucho, y después sí, dar nuestra opinión, pero se recibe diferente si primero se escucha. Gracias, Sebastián. Luciano pregunta, Luciano Sánchez, me gustaría saber cuáles son los medios más idóneos para comunicar algo a los colaboradores. No sé si, Poti, desde tu experiencia lo querés
Ya, desde nuestra experiencia, el más idóneo, sin ninguna duda, es el cara a cara. Reuniones en donde haya espacio para el ida y vuelta. Muchas veces cuando las reuniones son demasiado amplias, no se genera la posibilidad de hacer un ida y vuelta y se termina generando una subcomunicación por detrás. Pero la realidad es que no siempre es posible esa reunión de cara a cara. Hoy a nosotros nos funciona con mucha fluidez usar los grupos de WhatsApp, aunque parezca muy informal. Las pymes, bueno, quienes trabajen en pymes sabrán que la informalidad o el manejar las herramientas que están al alcance de la mano es parte del día a día, y ahí el WhatsApp y los grupos de WhatsApp terminan muchas veces tanto en lo que es audio o comunicación de ida y vuelta, permitiendo poder llegar en tiempos cortos a gente que por ahí trabaja en lugares remotos, porque no siempre, como es el caso de la gente que trabaja hoy con trabajo remoto, pero sino también nosotros particularmente tenemos 2 o 3 sedes con bastante amplia distancia una de la otra, con lo cual a veces no es tan fácil tener comunicación presencial. Pero lo más efectivo es la comunicación presencial, porque uno ahí incluso puede tener el ida y vuelta de lo que va generando esa comunicación, y a veces corregir si uno no se está dando cuenta de que lo que está comunicando no lo está haciendo adecuadamente, y tal vez el mensaje que está llegando no es el que quería transmitir, cosa que en las comunicaciones frías, unidireccionales, uno no puede tener. En estos momentos, Guillermo, quería agregar que también es importante que tengamos en cuenta que nuestros colaboradores, tanto como nosotros, estamos todos preocupados, tenemos un nivel de incertidumbre muy elevado. Entonces, si bien la comunicación con nuestros colaboradores es urgente y es vital, no nos olvidemos que hay emociones dando vuelta en nuestro colaborador, que lo que reciba un comunicado no va a ser el mismo aquella persona que tiene un familiar enfermo o que tiene niños chiquitos. Entonces, pensemos en que nuestro personal está disperso, está recluido, está asustado, y tratemos de buscar a aquella persona en nuestra organización, si no somos nosotros, que tenga la facilidad de comunicar, de ser breve y de ser directo y de plantear una comunicación lo más certera y asertiva posible, tratando de pensar en los otros, en cómo lo van a recibir los otros. Ahí me gustaría compartir una reflexión. Cuando yo el otro día leí que en Estados Unidos hay 20 millones de personas que perdieron su empleo, dije, bueno, qué comunicación difícil, ¿no? Pero no todo es tan difícil. Y dejo el tema con un paréntesis para que los participantes opinen o comenten acerca de eso también. Pero a veces la comunicación es buena. O sea, a ver, tenemos que sacar este proyecto adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos en modo bestia y salimos adelante? Eso es comunicación también. Es juntarse, no nos podemos juntar personalmente, bueno, con algunos sí, con otros por vía WhatsApp. ¿Cómo mantenemos esa comunicación? La comunicación no tiene que ser una tragedia, no solamente. Puede ser una comunicación buena como para ponerse en un modo donde nos cargamos nuestros emprendimientos adelante con nuestros equipos y salimos adelante. ¿Quién está viviendo algo de eso? ¿Quién encontró en su equipo un líder natural que estaba escondido? A ver, anímense a abrir micrófono. El problema de estos pymes, Guillermo, es que son muy tímidos de hablar. Imagínate, si no hablan con nosotros, que somos pares, imagínate cómo... Sandra Canuti dice, acuerdo, lo más efectivo es la comunicación, que es una acción bidireccional muy diferente de informar y prepararnos para abordar comunicaciones difíciles. Claro, en este momento la comunicación difícil está de moda, lamentablemente. Ahí la tenemos entre el público a Lucía Inserra, que si querés compartirnos, Lucía, algún tip cortito de cómo detectar a esa persona que sea escueta para comunicar, o creativa para comunicar, o amena para comunicar. Si querés abrir micrófono, Lucía, y darnos un par de tipsitos, vos que sos experta en los talentos humanos.
¿Te animás? Bueno, buenas tardes, gracias, gracias. Estaba escuchando con mucha atención y me parece muy interesante. A ver, cuando a una persona le cuesta comunicar, necesita primero ser escuchada, es decir, crear el espacio, el tiempo para sentirse escuchada por el otro, a la persona que le cuesta escuchar, ¿sí? Y no que al estar hablando le estés como diciendo, bueno, a ver, decime concretamente por dónde va la cosa, sino darle el lugar, el espacio, preguntarle, que sienta que hay una reciprocidad en donde puede explayarse, te escucho, ¿no? Esto de dar un tiempo y un lugar. Hay personas que directamente te comunican todo, y obviamente la persona que comunica todo a veces comunica sin comunicar lo que quiere comunicar. Es, ¿no? Mucha palabra, pero poco de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo ayudarla también a direccionar la comunicación hacia a lo que quiso decir? Y también poderle dar como un norte, ¿no? Bueno, a ver, te escucho, ahora escuchame vos, y ¿qué te parece? Hacer más una comunicación creativa con quien habla mucho. Tenemos, Lucía, tenemos que repetir urgente el taller de talentos y de comunicación. Sí, ¿no? por supuesto. Urgente. Por supuesto, sí. por supuesto. Pero hay un tema, más que la comunicación, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, que es, ¿estoy dispuesto yo como gerente, como dueño, como coordinador, a tener el tiempo para escuchar a los demás? A tener mirá lo que te digo, tiempo y espacio para escuchar al otro, para saber que el otro puede estar pasando por cosas que necesita comunicarme, que por ahí no tienen que ver solo con lo operativo. Esta sería una pregunta, ¿no? Ay, gracias, Lu, siempre por estar ahí a mano. Gracias. A ver, Guille, ¿tenemos algo en el chat por ahí? ¿O alguien? Anímense a hablar. Perfecto, Hola, sí. Seba. Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Yo ya escribía por el chat, pero bueno, ya que estamos, lo hacemos verbalmente. Yo lo que creo que hay que evitar, hay que lograr que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Más que nada porque con esto uno mata suposiciones, comunicando efectivamente y oportunamente, ¿sí? No dejar mucho espacio sin comunicar, porque es donde se empiezan a fomentar los grupos de WhatsApp paralelos, las conversaciones paralelas. Entonces es muy importante estar atento, creo yo, a cada uno de los empleados del equipo, para después cuando uno va a comunicar, saber también cuáles son las dudas reales. Porque muchas veces lo que pasa es que un líder de equipo comunica y cuando termina la conversación, en el grupo paralelo le empiezan, no entendí nada, al final no dijo nada del sueldo, al final tal cosa, al final tal otra. Entonces creo que hay que hacer un seguimiento uno a uno y tratar de tener una comunicación efectiva, ¿sí? Eso es fundamental. Muchas gracias, Eliana. Ahí la tenemos a Betina. A ver, Betina estaba levantando la mano. Espera que no me deja... Ahí está. Hola, buenas tardes. Quería contar algunas experiencias diversas, buenas y malas, con clientes que hemos vivido. Esos gerentes que abren todas las semanas una reunión con todo su equipo y les preguntan primero cómo están, cómo se sienten, y después que transmiten transparencia en la realidad de la compañía. Porque como decía Eliana, a veces omitimos decir cosas y la gente está esperando que le responda si va a seguir trabajando, si va a cubrir su salario todo el mes. Entonces, ser transparentes creo que es en la comunicación, en estos momentos es uno de los grandes valores que debería tener cada líder dentro de la compañía, y ser sinceros y transparentes con su gente. Como así tenemos casos donde hay gerentes que han pasado 50 días desde la cuarentena y no han tenido una sola comunicación personal con la gente, y lo han hecho y descansan en recursos humanos a ver si mandamos alguna nota, una comunicación fría, quizás también con un cierto tono legal para tratar de ampararnos si vamos a suspender o si va a haber menos días laborales y qué diagrama le vamos a dar de trabajo. Así que creo yo que lo primero es acercarse, ser honestos, transparentes y tener una comunicación abierta con el personal. Muchas gracias, Betina.
A ver. Ahí Virginia está diciendo, aunque no haya información para transmitir, hay que generar comunicación con el equipo en tiempos de incertidumbre. Yo creo que esto es muy importante lo que pone Virginia, porque a veces nosotros somos seres humanos, los empresarios pymes somos seres humanos, tenemos miedo, no podemos dormir, y tenemos que juntar a nuestra gente y decir, muchachos, no sabemos a dónde vamos a parar. Pero bueno, juntos saldremos, ¿no? Sí, una comunicación positiva también. Y está bueno mostrarse vulnerable, ¿no? Está bueno pensar en esto que hay un dicho que dice la falta de comunicación deja mucho espacio para la imaginación, para los grupos de chat, de WhatsApp paralelos, deja mucho espacio para la incertidumbre que hoy es muy grande, entonces donde nosotros dejamos ese espacio de comunicación se llena con todas estas imaginaciones individuales de cada uno, de si voy a cobrar mi salario, de si voy a ser despedido. Entonces, ocupar ese lugar con comunicaciones transparentes es muy importante porque si bien no sabemos o no tenemos el 100% claro cómo va a darse esto, cuándo va a terminar, no podemos transmitir 100% seguridad en qué va a pasar, cuándo esto va a terminar, si somos capaces de vamos a poder mantener todas las fuentes de trabajo, pero sino dejar espacio a que esto resuene y genere esta imaginación y esta preocupación sin hablar. Es importante ocupar esos espacios. Bien, Mariana. Soledad Salazar afirma un poco lo que dice Lucía, está de acuerdo con lo que dice Lucía, espera que me pierdo, el hecho de quienes estén dispuestos a afianzar la comunicación con sus pares y aprender a escuchar es fundamental. Fabián también dice, es fundamental la participación del Estado bajando línea y dejando claro alguna situación vigente. Lamentablemente, hoy, desde el Estado, no solo el argentino, desde muchos estados hay pocas ideas y confusas, porque nadie pasó por esto antes, sin banderas políticas, ¿no? Y entonces tenemos la doble tarea de tener que comunicar o tener que afrontar todo esto sin saber lo que va a suceder, si vamos a tener ayuda, no vamos a tener ayuda. Eso es fundamental y un disparador, porque ahora en cualquier momento termina saliendo el tema económico, inflación, ¿no, Sebastián? Que siempre se dispara para ese lado sí. La cuestión. A ver, otros comentarios. Ahí es importante también, creo yo, en esto de qué comunicar, que alguien preguntaba, qué comunicar si vamos a abrir nuestro comercio ahora, porque recién estamos habilitados para trabajar ahora, tenemos que comunicar y conversar con nuestros colaboradores qué medidas de seguridad vamos a tomar para con ellos, qué medidas de seguridad, cómo los vamos a capacitar para que ellos sepan cómo moverse de su casa a su trabajo y que no tengan miedo de reincorporarse a la actividad laboral. Esto muchas empresas ya lo hicieron desde el día 1, aquellas empresas que nunca pudieron parar de trabajar porque estaban exceptuados al decreto, pero con muchas empresas que empiezan a retomar actividad ahora, es importante que sepan de comunicar, de informarse de todas las medidas de seguridad que deben tomar y comunicárselas a sus colaboradores para que ellos tengan la tranquilidad de ir a trabajar y estar bien informados, ¿sí? Y tener mayor participación de todas las personas cuando los convoquemos a la reactivación de nuestra industria, en cada caso particular, ¿no? Ximena dice, creo también que es importante mantener espacios de comunicación informales, no solo del trabajo. En una de las empresas que trabajo, los lunes a la mañana, el director nos convoca un Zoom de 15 minutos, que se llama ¿Cómo estamos? Y tiene la finalidad de saber cómo estamos, si tenemos los elementos de higiene que necesitamos, etcétera, y nos brinda la seguridad. Los temas de trabajo lo hacen otros espacios con cada equipo. Eso es muy bueno, Ximena, muy buen ejemplo y muchas gracias por esto que traes, porque sí, esa comunicación informal es muy importante para mantener el espíritu. Y Daniel, ¿puedo comentar un método de proceso? Sí, Daniel, adelante, abrí micrófono. Si sí, está el micrófono abierto, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto, Daniel. Bueno, no es ningún método totalmente planeado, sino el método empleado. En una estructura con 700 personas, que tenés una parte fabril, una parte de servicios, y no todas en la misma ubicación geográfica. En la cual, de un día para el otro, después de la comunicación, se suspende la posibilidad de acceso del 100% del personal
a todos los ámbitos, tanto el de servicio como el ámbito de los servicios. Me desaparecí, parece. No. ¿Me escucha? Adelante. Sí, Pero sí, te perfecto. escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno, pasaron unas cosas. Bueno, entonces, por un lado hubo un shock que hubo que informar a toda la gente que estaba imposibilitada de presentarse al lugar de trabajo, en ese momento sin conocer si íbamos a tener demanda de servicios, de productos. Más o menos el 10% del personal se organizó para que hiciera home office, porque como había comentado Mariana, algunos tenían la posibilidad, la capacidad, el conocimiento, los medios, hay en quien no era factible. Y después se fue organizando, a medida que se iban conociendo las posibilidades, lo poco que se iba sabiendo se iba informando. Se trató de ser claro con la información que se iba pasando, que fuera concreta, y no hablar en futuro cuando nosotros teníamos menos idea que nadie de cuál iba a ser el futuro del seguimiento de las tareas. Entonces, a medida que... Y también, bueno, ustedes lo han visto, que hubo una cantidad de cambios, digamos, lo que decía esta semana no servía para la que viene y demás. Con respecto a la comunicación, por la dispersión que teníamos, digamos, un grupo, vamos a decir, de segundo nivel, no de la dirección de segundo nivel, y a través de esos jefes, jefaturas o direcciones, se hacía la comunicación al resto de la gente. Pero salvo la parte, vamos a decir, llamarle de operarios, de la parte metalúrgica, que no tenían ningún trabajo ni posibilidad cierta de volver al trabajo, digamos. Claro. Lo único que se hizo es asegurarle que iban a recibir los sueldos, por lo menos ese mes y el que viene. La empresa iba a seguir tratando, pero bueno, como no conocía, no era a infinito, digamos, las posibilidades prácticas. Dani, ¿no? ¿cómo todo eso que ustedes hicieron, al día de hoy, cómo es la atmósfera, el clima de trabajo? Muy buena. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que el personal... Nosotros hemos mantenido a todo el personal, hemos pagado un mes completo, aunque no trabajaran al 100%, esperando que se solucionara o se definiera el tema con los sindicatos, claro, cámaras y demás. Okay. Después fuimos pagando, según decían los convenios esos, y a la gente que hacía home office le dábamos un diferencial también. Ok, qué bueno, Dani. Muchas gracias por compartir la experiencia. Okay. Vamos a Solange Freile, que estaba levantando la mano. Una cosita antes, Solange. Tengan en cuenta que no llegamos a ver todas las camaritas, ¿sí? Con lo cual, si nos avisan por el chat que quieren hacer algún abordaje, alguna cosa, se asegura que lo sepamos, ¿sí? Si no, a veces no vemos que se mueven. Solange, vamos contigo. No, yo lo que les quería comentar es que nosotros somos un centro de salud con 100 personas que trabajan, y lo cierto es que estuvimos rápidamente preparados para que la gente trabajara home office, excepto unas guardias que mantuvimos, que deben haber estado trabajando quizás 10 personas durante la primera etapa. Pero lo que me parece importante remarcar, como yo soy de la provincia de Chubut y de a poco, diríamos muy de a poco, las cosas se vienen reactivando, me parece importante destacar que la gente se mantenga en comunicación con aquellos que todavía no vuelven a trabajar, porque es como que aquel que se queda en casa empieza a desconectarse de todo lo que pasa, de cuáles son las medidas de seguridad, de qué protocolos se activan, y de repente es como que está viviendo una realidad en la que cuando le toca volver siente miedo y como que tiene que pasar un proceso que los demás que sí siguieron yendo a trabajar se pierde. Entonces lo que nosotros hicimos fue mantener enviándole, bueno, los videos de protocolos que hicimos, la información, bueno, abrir grupos de WhatsApp con los mandos medios para que estuvieran permanentemente interiorizados de lo que iba pasando día a día y que no vivieran una realidad ajena que les generara mucho más miedo a la hora de tener que volver. Y bueno, como decía Mariana, hay muchas cosas que ver, pero básicamente lo que sí pudimos detectar es que no en la mayoría de los casos, pero
pero sí se puede, si uno está en comunicación, detectar que algunas personas obviamente sienten un poco más que miedo que otras de la situación, no únicamente de la cuestión de lo que tiene que ver con el trabajo, sino con la seguridad de los espacios, los elementos, cómo los utilizo, cómo vuelvo a casa, y esas personas es importante detectarlas, porque si no lo que pasa, o por lo menos lo que sentimos nosotros, es que empieza a ser como algo que se contagia, ¿no? ¿Qué duda tiene? ¿Qué hago? Y hay que llenar ese vacío con información para acompañar a aquellas personas que denotan ese miedo para digamos, lograr frenarlo a tiempo y acompañarlo. Bien. Básicamente eso, no mantener desconectadas a las personas que por el momento no están viniendo. Muchas gracias, Solange, por estar conectada desde tan bello lugar. ¿Sí? Gracias. Y ojalá tengan muy pocos pacientes con esta porquería. Edu, ahí nos preguntan en el chat que ahora el 31/5 se vence las cuestiones de los despidos, el doble de indemnización, todas esas cosas. ¿Qué recomendás en ese sentido? ¿Hay algo que podamos recomendar? Mirá, a ver, es difícil poder saber qué es lo que va a pasar. Justamente un poco lo que se dice o he escuchado es que probablemente se renueven las prohibiciones de despido y todo. La realidad es que sí, hasta el 31/5 está vigente la prohibición de despedir, que fue por abril y mayo, y hasta el 10 o 12 de junio está vigente la doble indemnización. Es muy posible que ambas medidas se renueven, pero de todas maneras creo que hay algo más importante ahí, sobre todo por el lado de la preparación o de la comunicación, que es lo que estamos viendo, que es el tema de cómo encararlo con empleados y colaboradores, porque lo que he escuchado, por lo menos ayer estuve leyendo un informe de países europeos que están volviendo a la actividad y justamente lo que dicen es el miedo a volver. Y que generalmente las empresas están planteando ese miedo que tienen muchos de salir de su casa. ¿Por qué? Porque estaba cómodo en casa, para el que de alguna manera mantenía un sueldo, de ya que esto es diferente para el que tenía que salir o que tiene que salir sí o sí a buscarse su sustento, ¿no? Pero eso se puede transformar también en algo grave, y también lo estamos escuchando, el tema de las fobias y todo, e incluso en planteos legales hacia las empresas, de parte bueno, por la posibilidad de contagio y todo eso, ¿no? Todos esos temas, digamos, son temas que me parece que desde las empresas se tienen que empezar a abordar y se tiene que empezar a poner sobre la mesa la necesidad de volver a la vida normal, que esto no es normal de alguna manera, ¿no? Y para terminar con esto, también creo que es interesante saber que desde el Estado también, bueno, dentro de todas las normas y todo que se han ido emitiendo, hay una que dice justamente que obliga a la CRT a hacerse cargo ante la posibilidad de contagio y todo para solventar todos los costos de tratamiento y todo, hasta que se determine efectivamente si el contagio es laboral o no laboral. Entre tanto, las CRT están obligadas a responder. Y creo que eso es importante y da un poquito de tranquilidad también, o debería darla. Poti, pregunta, porque Poti es de cierta manera el representante del empresariado, ¿sí? Aquí en nuestro panel. Si la empresa tiene la decisión o la capacidad de no tener que echar a nadie, ¿vos lo comunicarías? ¿Vos como persona, lo comunicarías hoy eso? Si la empresa tiene la decisión y la capacidad de no echar a nadie, yo lo comunicaría. Sin duda, hoy me parece que mi opinión, la gente en general tiene suficientes cuestiones emocionales cargadas sobre la cabeza como para, si uno puede sacarle una, que seguramente todos tendrían, se lo sacaría. La gran mayoría de las pymes probablemente no tenga esa posibilidad de asegurar o garantizar, y me parece ahí a veces es imprudente. Me ha pasado en mi carrera escuchar a gerentes o jefes decir, hacer una reducción de personal, decir, esta es la última reducción que se hace en el año, los que siguen acá son los que vamos a seguir en este proyecto, y por ahí a los 2 meses, por circunstancias que fueran, se tuvo que hacer otro recorte,
y de vuelta decimos, bueno, esta es la última vez, y uno sabe que yo en ese momento estaba del lado que recibía la comunicación y terminaba la comunicación y uno decía, ya sabemos que es una intención que sea la última vez, pero no. No, hay que tener cuidado con lo que uno comunica en el sentido de que sea sustentable y no que termine cayéndose. A veces si uno no tiene la real certeza de que no puede despedir o que de que no va a poder mantener el sueldo, y no, lo más conveniente no es comprometerlo. Por supuesto, si uno, a tu pregunta, Sebastián, si uno tiene esa certeza y esa decisión, sin ninguna duda lo comunicaría. Gracias. Eduardo, ahí nos pregunta Solange si se puede despedir a alguien por causa justa hoy. Sí, por justa causa sí. Lo que está prohibido es el despido sin justa causa, digamos, el despido para reducción de personal simplemente, pero por justa causa sí, digamos. Si alguien comete injuria, como se dice técnicamente en el empleo, sí, por supuesto que puede ser despedido. Bien, gracias. A ver, María Isabel Ron, con N, estabas ahí queriendo compartir lo que está haciendo Hewlett Packard con ustedes, sus valiosísimos... Bueno, es un reto para todos, me encanta todo lo que han comentado, porque son realidades que nos pegan a todos. También es un momento de la crisis para ser muy creativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se hizo en nuestro caso? Aparte de generar chats donde hay mucha, digamos, informalidad, lo que nos convocaron es a ver qué bondades teníamos, qué sabíamos hacer, cuál era nuestra característica, y ofrecer al resto de los compañeros, y tenemos los lunes clase de yoga, los martes clase de cocina, los miércoles tenemos zumba, entonces cada uno se va metiendo en lo que le gusta, y como lo hacemos entre compañeros, y es dictado por uno mismo, es como que eso te pone y te sigue manteniendo, te divertís, estás como en otra onda, hay horarios muy flexibles, y cosa que, por ejemplo, a las personas más grandes, todos nos quejábamos, lo que duele la columna sentado en la silla de tu casa, que no está preparada para estar 8 horas, ¿y qué hicieron? Nos mandaron las sillas de la oficina a las casas, por ejemplo, y la verdad que el agradecimiento que eso significó, no sabes cómo fuimos, pero si tenía que entrar por la ventana, la entrábamos por la ventana. ¿Por qué? Porque nuestro hogar no está preparado como una oficina en la mayoría de los casos, salvo que vos ya vengas de una rutina de teleworker profunda, y normalmente te vas haciendo. Pero en general vas a la silla del comedor, trabajás en el comedor. El primer día está muy lindo, a los 20 días, no sabes cómo te vas a sentar, cómo te vas a poner, ya no sabes de qué, vas para el sillón, hay un montón de cosas. Entonces me parece que esas cosas son toques amables. Por ejemplo, el Día del Trabajador, nos mandaron un desayuno. Fantástico, porque además son cosas así como de cariño, claro, aparte de, por supuesto, sí, mantener toda una comunicación con nuestros líderes, etcétera. Pero esa otra parte de la informalidad, del chat, de generar que los propios empleados propongamos cosas también, te hace sentir, te profundiza el sentido de pertenencia, como decía Viviana, ¿no? Que es muy importante. Sentir que vos sos parte de la empresa y la empresa te cuida. Qué bueno, María Isabel, gracias. Sebastián. Guille, sí. Sebastián, mira, Alicia dejó algo muy simple, pero que es un regalo en el medio del área, ¿no? Nos da para otra charla completa. Alicia dice, hay que tener corazón y cabeza. Hay que tener empatía para comprender, pero para ver el negocio. El PYME está en eso. O sea, pensamos con el corazón y tenemos que razonar con la cabeza. Tenemos empatía para entendemos todo, pero el bolsillo está vacío, ¿no? Y tenemos que cuidar el negocio, que es el barquito que nos va a sacar del naufragio. Si no cuidamos el barquito, no vamos a llegar. No sé quién es Alicia, si quisiese abrir el micrófono me encantaría, pero dejó algo muy simple, pero para pensar mucho. Es Alicia Barreiro, del Grupo de Sinergia Empresarial de Lanús. Sí. Ahí nos dice Cari, refiriéndose a lo que comentaba Isabel recién, que esos detalles los pueden tener las empresas grandes. A ver, ¿qué opinan
Mariana. Eso te iba a plantear, Sebastián, que por ahí con pequeños detalles, tal vez el desayuno a todos los empleados no lo pueda hacer una pequeña pyme que está hoy sufriendo, obviamente, gravemente porque han bajado sus ingresos, pero sí tener detalles como este de la camiseta que contabas vos hoy temprano, si mi colaborador necesita un barbijo, y bueno, darle los barbijos con el logo de la empresa. Un cliente nuestro lo hizo así, le dio los barbijos obviamente a todos los empleados cuando todavía no era necesario la utilización o obligatorio. Esos son pequeños detalles que cuestan menos, y por ahí hay detalles que no cuestan nada, que es preguntar cómo te sentís, cómo la estás llevando. Saludar a la mañana, que quien tenga posibilidad y sea un gerente o un dueño de empresa y tiene la posibilidad de hacer home office, que cada tanto vaya, o cada tanto o lo más seguido posible, que se ponga en el lugar y que tenga la empatía de los colaboradores que están en el lugar de trabajo. Esos también son detalles que no cuestan nada para quien está a cargo de una empresa. Ahí un poco, ¿qué le cuesta a Hewlett Packard, que es la empresa de Isabel, que Isabel dé una clase ella es experta en Kaizen, por ejemplo, que ella dé un entrenamiento sobre Kaizen? No le cuesta nada a Hewlett Packard. No. Y es una manera de que ella se destaque, la empodera, ¿no? Y no cuesta nada, Cari. Es cuestión, Cari, te hablo a vos, es cuestión de que nos sentemos y abramos la cabeza a buscar opciones, ¿sí? Martín Alonso, hablando de opciones, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Muy bien. Tomando un vaso de agua. Martín es uno de nuestros, que le llamamos, le estamos inventando el nombre todavía, pero Tips Express le llamamos, ¿sí? Martín es experto en comunicación, es periodista, es comunicador social, y nos va a dar una serie de lineamientos yendo a lo técnico, ¿sí? Para estos casos de comunicación. Vamos, Martín, contigo. Bien, fantástico. Al estar casi cerrando el evento, algunos ya se me adelantaron, ¿no? Fundamentalmente Guillermo Contreras, que tira a veces algunas frases interesantes. Voy a abrir y cerrar estos Tips Express con él. Primero hablando que somos humanos, ¿sí? Vivimos en este mundo, somos vulnerables y sociales, por ende no podemos dejar de lado eso, y tenemos que dejar de ser seres supremos, los socios, los directores, los titulares de las empresas, para entender que de esta salimos todos juntos y que nadie sabe cómo comunicar, cómo decir las cosas y cómo hacerlas en este momento. Pero, como dice Guillermo, entendiendo que estamos todos en el mismo barco, vamos a salir adelante de esa manera, ¿sí? Después, la empatía. Aplicar la escucha activa, de lo que tanto se habla con el cliente, bueno, hacerlo con nuestros colaboradores, ¿sí? Yo hablaba con varios compañeros, colegas y demás, 24 horas, marido, mujer y niños, mucha gente está rezando por volver a su trabajo. Entonces, preguntemos cómo están, preguntemos cómo nos sentimos, qué necesitan. En la mayoría de las charlas con clientes y jefes en estos momentos, lo primero que dicen, ¿cómo la estás pasando? ¿Necesitas algo? Tenés, como decía Marisabel, tenés bien la computadora, el teléfono, el celular. Más allá de las cuestiones netamente productivas, dejemos de lado por un segundo los KPIs, ¿sí? No todo es productividad, no todo es KPI, más allá de que se necesita la plata para pagar los sueldos. En este momento hay que pensar y tener la cabeza abierta en otras cosas. Comunicar siempre. El silencio no es ninguna opción. Ser claros, fluidos, concretos y certeros. Adelantarse a cualquier opción. Después nos podemos arrepentir o cambiar, pero si tenemos la certeza de que vamos a mantener a todos los empleados y mantener sus sueldos, digámoslo. Estamos ahorrando un dolor de cabeza que se despierta a las 4 de la mañana. Y no comunicar por comunicar, ¿sí? Siempre decían, hay que comunicar lo que sea. No. Y fundamentalmente, tomar fuentes confiables, ¿sí? No que el médico dé, no que mi amigo dé, no que mi vecino, fuentes confiables, oficiales, saber de dónde se están buscando y diciendo las cosas. Dar visibilidad a los líderes. Hoy es el momento para que presidentes, directores, socios, accionistas aparezcan en las empresas, sobre todo si son pymes, que el dueño de la empresa
obviamente no necesariamente físicamente, pero pegue un llamado, haga una conferencia virtual, te mande un WhatsApp. Uno de mis clientes se ha tomado la costumbre de los viernes a las 9 de la noche mandar un mensaje a todos sus colaboradores, contando cómo fue la semana y fundamentalmente agradeciendo. Gracias por el esfuerzo que están aplicando todos. Eso es fundamental, es un mimo al alma, como le decimos nosotros. Los mandos medios son fundamentales en este caso, tenemos que apoyar la intervención de ellos. En estos momentos están muy presionados porque desde arriba y desde abajo tienen preguntas continuas y justamente son los que tienen que velar por la productividad. Entonces apoyémoslos. Seguramente hay grandes cabezas que van a ayudarnos y que no han hecho nada, o no es que no han hecho nada, no han participado de otra manera porque no era su momento ni su oportunidad, y en este momento salen a vivir los líderes. Siempre recuerdo la película Viven, donde el capitán del equipo de rugby tiene una crisis y sale un líder nato y natural, y es uno de los que termina llevando adelante el rescate. Crear un manual de marca para ellos es fundamental. Como decía, el reconocimiento y el trabajo de la gente que lo está haciendo, fundamentalmente de recursos humanos e IT, hoy por hoy son los más afectados y los que más están dándole duro al trabajo. Mantener las relaciones, ¿sí? He escuchado, no podemos reunirnos. Sí, podemos reunirnos. Me vengo reuniendo de las 8 de la mañana hoy, con mis jefes, con mis clientes. Reuniones que nunca, ¿no? Totalmente, mi mujer me dice, ayer estaba a las 10 de la mañana armando todo esto, y decía, deja de reunirte con gente, ya tenés más reuniones que cuando estás trabajando, y está en la cocina mirándome, así que voy a esperar su crítica después. Esto es una situación inédita. Déjame cerrar con dos cosas. Dale. Dime. Primero, otra frase que dijo Guillermo hace un tiempo y que me quedó: si no hicimos nada durante mucho tiempo, no busquemos que nuestro empleado se ponga la camiseta, ¿sí? La guerra se gana con las relaciones construidas en la paz. Eso es fundamental. Así que, si no lo hicimos hasta ahora, capiemos el temporal, pero recordemos que la tarea constante y sonante es trabajar día a día para que la camiseta la tengan puestas, para que en estos momentos salgan adelante. Y por último, uno de mis clientes... eran 3 minutos. Uno de mis clientes fundamentales, que lo dijo la semana pasada en este evento, si queremos venderle a quien se está hundiendo, primero tirémosle un salvavidas. En este caso estamos todos en la línea de flotación, todos tenemos que convertirnos en salvavidas. Muchas gracias, Martín. Gracias. Sebas, escúchame, sí. Hay varias preguntas, más allá de que hay gente que quiere trabajar junto con María Isabel, porque les mandan las sillas y otras cosas, algunas afirmaciones acá de Cecilia Espinosa. Hay una pregunta para Eduardo. Eduardo. Desde YouTube, Claudina pregunta. Dice una cosa épica: tenemos nuestra primer pregunta desde YouTube, oficialmente en este ciclo. Que es igual para Eduardo. Perfecto. Bueno, acá también. Bueno, va para Eduardo, las dos seguidas, Edu. ¿Qué pasa, dice Claudina, si un empleado tiene un percance mientras está realizando un trabajo para la empresa? Por ejemplo, va a la cocina a buscar un café y se cae y se fractura. ¿La RT cubre el accidente profesional laboral? Sos el único que la puede responder. No, está bien. Ahí estoy suponiendo que está hablando de la cocina de su casa, digamos, que no está excluido del aislamiento, y por lo tanto sucede eso. Ahí salió una norma también en medio de todo esto, sobre todo muy al principio, por parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que lo que obliga es a todas las empresas a que informen el lugar de prestación de tareas de sus empleados. Que, digamos, a partir del ASPO, a partir del aislamiento social preventivo obligatorio, las empresas tienen que decir si sus empleados trabajan, entonces ¿desde dónde? Desde sus hogares, e informar la dirección, incluso, del lugar de trabajo, del lugar de sus empleados. Desde el punto de vista de confidencialidad puede haber ahí alguna cuestión, pero la realidad es que eso es justamente, y lo que hace es obligar
e informar, digamos, la norma baja línea en cuanto a que la cobertura existe y se mantiene, y eso sobre todo se da porque había muchas empresas al principio que promovían el no pago de la RT. Digamos, entre las cosas que podemos ahorrarnos, por ejemplo, está la RT porque nadie viene a trabajar a la empresa. Pero no, justamente sí, lo cubre, la respuesta es sí. Okay. Edu, después nos pregunta Rally desde YouTube, dice que él tiene un camionero que es chofer, tiene 60 años, actualmente están con poco trabajo y no le puede sostener el sueldo, y en el caso de que se vuelva a reactivar el negocio, va a ser riesgoso que esté en la calle. ¿Qué le recomendás hacer? No, ahí en realidad lo que hay que saber es las personas mayores de 60 en todas las normas hoy en día son personas de riesgo. Desde el principio salió la resolución 207 del Ministerio de Trabajo que dice que son de los primeros excluidos, de los primeros que tienen que mantener el aislamiento y no pueden ir a trabajar. Ahora, ¿qué va a suceder una vez que termine mayo, una vez que termine el 24 de mayo? Eso depende de las normas que se dicten y de qué es lo que ocurre. Hoy por hoy, a esa persona no se la puede convocar, digamos, obligatoriamente a trabajar. Y si se la convoca, puede decir que ella tiene que mantener el aislamiento y que no puede volver. Pero la verdad que hay que estar a lo que ocurra después del 24 de mayo, hoy no se puede saber. Ok, gracias Edu. Guille, ¿encontraste algo más vos? Sí, hay una pregunta, le estaba escribiendo a Miguel Rivero, porque dice, a ver, espera que se me... Hay una frase que está muy en uso en estos días, de esta salimos todos juntos. Es una reflexión, ¿no debería ser esta una manera para que permanezcan las empresas? Bueno, no sé, Miguel, no sé si nos estás escuchando. Sí, perfecto, te escucho, Guillermo. Te escucho, sí. Ah, ¿qué perfecto. tal, Miguel? Ahí Sí, no te veo. Bueno, a ver, es una reflexión. Todo lo que involucra a las empresas es bueno si las ampliamos un poquito, porque del ejemplo que alguien pone, somos muchos los que nos vamos a nutrir. Sí, correcto. Yo creo que en estos momentos todos tenemos que aprender, los empresarios, los empleados, y esta forma de trabajar, de colaborar, está siendo nueva para muchos de nosotros. Y estaría bueno que esta forma de co-crear permanezca en el futuro, después que salgamos de esta pandemia, ¿no? Que no necesitemos una pandemia para colaborar y co-crear juntos. Esa es mi reflexión. Sí, eso es perfecto. Miguel. Hay una cosa... No te escuché, Seba. No, digo, traer el concepto de co-crear es indispensable para el tiempo en el que estamos y las olas que tenemos que surfear, ¿no? Sí, yo ampliaría el concepto de... Perdón, Miguel, adelante. Sí, creo que es una forma de liderar también, ¿no? Desde la co-creación, o sea, dar espacio a que mis colaboradores puedan dar su punto de vista, su expertise, porque muchas veces desde allá arriba, desde la nube, no sabemos los detalles de lo que está pasando. Entonces, es una apertura a permitir que la co-creación se dé en forma natural. Sí, yo decía, Sebastián, que el pensamiento de Miguel es importante y va mucho más allá. Hay muchas empresas con las que uno tiene relación y trabaja codo a codo, y todos le echamos la culpa al coronavirus. No, hay muchas cosas que ya las venimos trayendo de antes y ahora las disfrazamos, ¿no? A ver, pongo un ejemplo personal. Si yo quiero bajar 4 o 5 kilos, la culpa no la tiene el coronavirus. Yo debería haber suspendido los postres hace 1 año y medio atrás. Bueno, para las empresas es lo mismo. Eso fue un ejemplo y un lenguaje claro. Hay empresas que dicen, no, hay una encuesta que creo que fue de IDEA, de la institución, que decía, no, tenemos que agilizar un poco la comunicación con nuestros colaboradores. Pero eso lo tienen que haber hecho siempre, no ahora por el tema de que estamos aislados y el COVID. Entonces, yo creo que el 70 o el 60% de las cosas las arrastramos de antes del COVID. Ahora se nos agregan otras.
Entonces estamos aprovechando para disfrazarlas, pero es muy bueno el disparador, Miguel, ¿sí? Sí, ahí lo tenemos a Fabián Estica, que tiene que ver, su empresa es de comunicación de cierta manera. Fabián, una de las cosas que hace la empresa de Fabián es justamente poner bonitos y comunicar en los espacios de trabajo, ¿no? Está como enjaulado, es amigo hace rato largo, y Fabi pregunta, vos, ¿qué ves que están haciendo las grandes empresas para recibir, cuando todo esto pase o empecemos a volver a nuestras oficinas, qué están haciendo las grandes empresas para recibir a sus personas, estos que conoces vos? Fabi. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás, Seba? Bien. Hola, gente. Bueno, sí, lo que están haciendo las empresas es generando mecanismos de prevención, de contención, de seguridad respecto de lo que va a venir después de esto. Yo, más allá de que es un nicho que a mí me interesa y me conviene, también entiendo que hay que ser cuidadosos respecto de cierto embale que hay relacionado con esto de cómo volvemos, ¿no? Porque la verdad, como decía Guillermo, no se sabe cómo volvemos. Estamos a 2 meses, 50 días de una epidemia que puede tener una duración de muchos meses, años o días, y también una predisposición por parte nuestra que nos va a poner de frente a la sociedad de una manera diferente, pero no del todo práctico respecto de lo que nos impongan. Está claro, cuando se abre una puertita, todo el mundo sale corriendo, las colas no son como tendrían que ser y el distanciamiento social no se cumple. Por lo tanto, lo que sí está claro que desde nuestro espacio como empresarios es importante entender que tenemos que marcar el juego, ¿no? Poner las cosas, las fichas en el tablero y decir, bueno, en nuestro lugar de trabajo se va a trabajar así, nuestro lugar tiene tal y cual espacio de contención, llámese esto mamparas. Yo estuve trabajando últimamente en restaurantes donde ya están implementando mamparas que contienen a la gente y hace de separador interpersonal. He recibido otras propuestas que van a hacer a que la gente realmente está asustada. Hay gente que ya tiene permisos de salir y no quiere salir. No sé si les pasa. Es un espacio realmente complicado y bueno, habrá que hacer empatía con eso, ¿no? Del mundo gastronómico, ustedes están recibiendo bastantes consultas y pedidos de mejorar los espacios y eso. El mundo gastronómico y el mundo del deporte. Inclusive en la cadena de deporte es muy importante que las cintas de correr van a tener mamparas en los costados por este tema de lo interpersonal, ¿no? Claro. Es decir, todo espacio que genere algún tipo desde el fluido personal, desde la transpiración, desde el contacto hasta lo que es la gastronomía, inclusive, sí, la gastronomía es fundamental. La gastronomía, farmacias, hay espacios que son muy, muy sensibles a esto, inclusive hasta los cowork, estos espacios novedosos ahora que la gente aparece, la gente no es siempre la misma, la gente va rotando y demás, están con una fobia tremenda y trabajando en cuestiones que hacen a esto de enjaularnos. Mi propuesta como empresa últimamente está yendo para otro lado, para el lado de graficar, ¿no? De ponerle publicidad o un poco de onda a estas mamparas. Mamparas horribles. Bueno, son espantosas realmente. Gracias por estar. Y la verdad que felicitaciones por la capacidad de reinvención y de la empresa de ustedes y el poder ponerse al servicio de cosas nuevas que no tienen nada que ver con lo que venían haciendo, ¿no? Sí vienen, pero si nos quedamos, ¿por qué le invitamos a Fabi a contar esto? Es porque si nos quedamos en el enojo, la mente, las neuronas se nos pudren, ¿sí? Si nos despojamos del enojo, bueno, podemos ver oportunidades, ¿no? Seguro. Sí, estamos en tiempos. Sebastián, antes de que se nos pase el tiempo, si alguien, hay mucha gente de Uruguay, si alguien quiere, de Uruguay, de Montevideo, hay gente de Punta del Este, Maldonado, si alguien quiere abrir micrófono y contar algo de la situación allá, 1 minuto es bienvenido. Si nadie quiere, bueno, ya tendremos la oportunidad de hacerlo
en un encuentro allá en Uruguay, pero bueno, llamo a eso. A ver, ¿cómo está Uruguay? Ahí viene. A ver si alguien de Uruguay se anima a abrir micrófono y contarnos cómo está Uruguay. Buenísimo. Okay, dejamos que se escape, Guille, ¿te parece? Ahí está, ahí está. Gracias por la participación. Mi nombre es Verónica, yo trabajo en una empresa de back office de 170 personas. Básicamente me parece muy interesante todo lo que plantearon. El acercamiento a las personas es básico. Nosotros estamos trabajando de casa el 19 de marzo. Estamos haciendo actualmente también, que capaz que alguien también le pueda estar sirviéndole, capacitaciones de ergonomía, lo cual ayuda también a la postura dentro de la casa, a aquella persona que no se le puede llevar, digamos, herramientas, bueno, que busque la mejor forma de ubicarse dentro de la casa. Todas las personas están pasando realidades diferentes, por más que acá la cantidad de afectados no fueron tantos. Estamos volviendo a la nueva normalidad, seguramente en junio, y bueno, ahí va a haber capacitaciones constantes. La idea es un poco eso. Ahora la pregunta es, más bien, ya estuvimos hace bastante tiempo en casa, y pudimos abarcar bastante lo que es la comunicación. La pregunta y la incertidumbre es más bien la vuelta. O sea, cómo va a manejar las personas el miedo al contacto en el día a día, en una oficina, de aquí en adelante. Es la gran incertidumbre que viene, el próximo tsunami. ¿Cómo va a ser la vuelta? Muchas gracias, Verónica, por el panorama uruguayo. No sé, ¿les parece, hacemos Poti, Mariana, Eduardo, un cierre cada uno si les quedó alguna cosita pendiente que les parezca importante compartir? ¿Les parece? Yo les quería contar una anécdota de comunicación fallida, o de no alineación de comunicación en este contexto de coronavirus. Nosotros, al haber estado exceptuado como correo postal y logístico, desde el día 1, toda la empresa tuvo que seguir trabajando en medio de que la mayoría teníamos la información de que teníamos que salir a la calle y nos iba a matar el monstruo del virus, con lo cual estábamos frente a esa situación en donde como empresarios le teníamos que decir a nuestros empleados que tenían que seguir trabajando, y por otro lado entendíamos que le estábamos pidiendo que se expusieran a un monstruo en el exterior, con lo cual era muy importante poner las cosas en su debida medida, es decir, necesitamos seguir trabajando, tenemos la fortuna de poder seguir trabajando, pero al mismo tiempo sin entrar en el pánico de un monstruo en el espacio exterior, sí teníamos que tener la responsabilidad de las medidas de precaución, etcétera, etcétera. Y en ese contexto hicimos una capacitación con nuestro asesor de seguridad e higiene, que casualmente venía de estar acuarentenado, con lo cual venía de ver ese espacio, el mundo exterior, como un peligro total, y su charla de seguridad e higiene a los empleados que tenían que seguir trabajando fue casi más de infundirles miedo que de infundirles sentido de prevención, con lo cual nos miramos y cuando terminó la charla nos tuvimos que juntar para la siguiente charla para decir, mirá, cambiaba la manera de abordarlo, porque en vez de estar recomendándoles todas las medidas debidas de prevención, les ponía el foco en todos los lugares en donde se iban a contagiar con el virus, que en definitiva una cosa o la otra no dejaban de ser ciertas, pero explicadas de la manera adecuada para generar el objetivo que uno quiere generar en una comunicación, que en este caso no era que la gente no fuera a trabajar, ni que estuviera trabajando con miedo, sino que estuviera trabajando con responsabilidad y aplicando rigurosamente todas las recomendaciones de prevención. Pero eso nos generó un cortocircuito de comunicación que lo tuvimos que corregir inmediatamente para las siguientes charlas, para no generar el efecto no deseado.
Claro, cuidado que el coronavirus te embaraza también si salís. Sí, sí, sí. Mariana. Bueno, yo plantear 3 puntos centrales, ¿no? En esto de la comunicación, la empatía, que hablamos bastante durante toda la jornada, el no silencio, mantenernos en una comunicación activa con nuestros colaboradores, y plantear y comunicar cambio. Nada va a volver a ser lo mismo, y posiblemente nuestra empresa, el puesto de trabajo de nuestro colaborador, ya sea desde su casa o cuando tenga que regresar a la oficina, va a cambiar. Entonces comuniquemos eso, comuniquemos cambio, comuniquemos que esta situación nos atraviesa y nos plantea un desafío para reinventarnos como empresa, para reinventar nuestro puesto de trabajo, y demos lugar e invitemos a que nuestros colaboradores nos den propuestas de cómo ellos pueden generar también este cambio y generar un cambio positivo en esta empresa. Así que bueno, ese sería mi cierre y mi resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Edu. Sí, no, algo muy cortito nomás, y que es recalcar la función de los mandos medios en todo esto, que entiendo que en esta conferencia hay muchos, y es no esperar solamente que las soluciones vengan de arriba, ¿no? Que la comunicación venga de arriba y que solamente los dueños de la empresa comuniquen y bajen línea, sino que es fundamental la comunicación que hacen los mandos medios con sus colaboradores, sea uno, sean dos, sean tres, y mantener el espíritu arriba, y sobre todo, por lo que decía Mariana recién, por el día después, digamos, cuando vuelvan, qué es lo que va a pasar, y ahí es donde todos tenemos esa función de infundir valor, infundir ganas de volver y de salir de esta situación. Gracias, Edu. Guille. Y yo quería cerrar con una reflexión, ¿no? Nos estamos humanizando todos un poco más. Ya no nos molesta si paramos para almorzar, antes no podíamos porque aprovechamos que nuestros hijos están estudiando, o se nos cruza un niño o nos viene a saludar. Nos humanizamos un poco más, y la comunicación más humana, que antes no entraba en el lenguaje de los negocios, nos va a llevar mucho más lejos, y sobre todo, a través de ese corazón que le podemos poner y más humanidad, cuando nos vayamos a dormir, nos vamos a apoyar la cabeza en la almohada con una tranquilidad que nos va a dar una sensación mucho más placentera que estar hablando todo el día con términos técnicos. Entonces, la reflexión es que llevemos todo esto desde la humanidad y que se quede. Nada más, Guillermo Eva, Contreras, les cuento una cosa, Guillermo Contreras es una máquina de tirarnos frases que nos deja wow, ¿sí? Gracias, gracias Guille por estar, se pone colorado, sí. Gracias Guille por estar. Willy también, que estás a full ahí entre bambalinas, ¿sí? Esta es una construcción colectiva, este espacio es realmente colectivo, es realmente de todos. A mí en lo personal estoy muy contento con el estándar que estamos logrando. Pasa que cada vez que llegamos al estándar que quiero, elevo la vara un poquito más. Hoy hemos batido el récord de cantidad de personas. Hemos tenido una pregunta por YouTube, lo cual es buenísimo, y esperamos llegar a muchísimos más pymes, ¿sí? Estando codo a codo es como vamos a poder superar esto. Les cuento, les doy un par de parroquiales muy cortitos. La semana que viene, esta actividad la estamos repitiendo todos los miércoles, ¿sí? La semana que viene es muy especial, y tenemos pesos pesados. Claudio Di Stefano, que es el networker por excelencia en Argentina. Claudio Di Stefano es un grosso de vincular personas, ¿sí? El representante desde la visión empresaria, Javier Valdés, que viene también desde la Patagonia, la verdad que gracias a la gente de Neuquén y de Patagonia, todos amigos y familiares de Guille que están súper comprometidos. La visión empresaria, que es tan importante tener siempre en el panel alguien que esté en los zapatos del empresariado. Nelson Pérez Alonso, que es el presidente de Claves, una consultora que desarrolla información, ¿sí? Y tenemos 2 tips express con Bettina, que está por ahí. Bettina es
a ver, ella forma parte de Dale Carnegie. Mi papá era instructor de Dale Carnegie cuando yo tenía 5 años. Nos va a tirar una serie de tips muy cortitos, muy puntuales, para que entre la información que nos da Nelson y el enseñarnos a hacer contactos y vínculos que nos da Claudio, Bettina nos va a ayudar a que eso pueda ser real, ¿sí? Y por otro lado, Gonzalo Echegaray, economista también de Neuquén, que nos va a dar la visión desde el mundo de la gremial empresarial. Los empresarios y las empresarias más que nunca tenemos que agremiarnos, tenemos que estar codo a codo. Mañana les vamos a, no, mañana no, perdón, el viernes a la tarde les vamos a enviar a todos ustedes un mail en el cual va a estar el video de la grabación de hoy, por si se lo quieren pasar a alguien o buscar algún dato, el contacto de los panelistas que nos han acompañado, y la invitación para el próximo miércoles, ¿sí? Si a alguien se le ocurre algo que podamos hacer mejor, bienvenido sea, ¿sí? Los feedback que nos den. Si se les ocurre algo que tengamos que dejar de hacer, genial. Y bueno, nada, Guille, ¿vos algo más antes de cerrar lo formal y quedarnos conversando libremente? Nada. Destacar el espacio para que sea una construcción de todos. Están todos invitados, nadie quiere enseñar nada, pero todos queremos que alguien se lleve algo guardado para poder aplicarlo en forma inmediata. Así que están todos invitados. Este es un espacio abierto a la colaboración, por supuesto, y para fomentar nuestras actividades, ¿sí? Muchas gracias a todos. Cerramos lo formal.